Estamos empezando a grabar, entonces voy a ir abriendo el libro. ¿Cómo han pasado ustedes? ¿Cómo les fue en Hanukkah? ¿Cómo estudiaron bastante? ¿Aprovecharon? Por ahí vi algunos que compartieron fotos también de los que encienden. Al final de cuentas, algo voluntario, no es algo que tienen que hacer una gira, pero es voluntario. Entonces, ahí vi algunas fotos. ¿Cómo pasaron? Muy bien, Raf, muy bien. Sí, creo que sí. Felices, contentas, comiendo. Ujú. Sí, creo que sí. Aquí, ya estoy acá abriendo el libro. Pues yo también ya, Baruch Hashem, el último día de Hanukkah, no todos los días estuve con la familia, pero sí estuve algunos, como 2 días, y el último día de Hanukkah sí tuve la oportunidad pues de compartir, de estar aquí en casa, y la verdad fue tranquilo, fue chévere estar sabiendo que no iba a salir. Esta semana creo que estoy en casa también, Baruch Hashem, entonces sí necesitaba ese descansito, la verdad. Ya estaba pidiendo un descanso, una pausa, que tanto viaje sí cansa, la verdad, cansa. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien. Entonces, mientras tanto, también les voy contando que lo del proyecto Camino Interior, pues estoy desatrasándome con las personas que aún no les he enviado el documento. Creo que esta semana salgo de eso, o sea, me pongo al día y, y retomamos. Ya les estaré avisando, creo que vamos a hacer un café nuevamente y ahí les informo un poquito ciertos, eh, digamos, cómo la vamos a manejar, ¿no? Entonces, ahí les voy avisando. Segundito, alguien tiene un micrófono abierto. Ya lo silencié. Ok. Bien, estamos en el día 37. Vamos a ver, ya lo busco aquí. Vamos a ir más rápido por acá. Día 15. Sí, día 49 lo pasé. Estamos en la semana de Yesod, el día 37. Aquí donde dejé marcado, no me acordaba que había dejado marcado. Estamos hablando, ¿me confirmas, Gisela, terminamos el 36 o, o, Sí, o Rafael, todavía estamos en 36? ¿Ah? sí terminamos el 36. Ah, ok. Ya me acordé. Eso es porque lo marqué ahí porque me di cuenta que estaba repetido. Sí, sí, sí. Entonces estamos Exacto. acá día 37. ¿37 también lo terminamos o lo dejamos a medias? Se quedó a medias, Rafa. Sí. Bien, bueno, vamos a hacer un breve repaso, muy rápido y terminamos las reflexiones y pasamos al día 38. Bueno, normalmente yo siempre trato de traerles como un complemento además de lo que ya está escrito en el libro, con un énfasis, digamos, en un poco en psicología, dentro de lo que la Hasidut nos enseña sobre eso. Ahorita la verdad no me dio el tiempo porque como dije fui a hacer una diligencia al banco y la verdad había mucha gente y me demoré más de lo que pensaba y no me dio tiempo siempre una horita antes me gusta organizar ese material para la clase. Ahorita no me dio tiempo, pero igual vamos a avanzar un poco y de pronto en la próxima clase hacemos un paralelo de estas cositas que vamos a mencionar hoy desde esa parte de la Hasidut, ¿no? Eh, Tenemos acá, por ejemplo, en el día 37 lo que es la disciplina en la vinculación. Estábamos hablando precisamente de que los vínculos es algo que inevitablemente el ser humano va a hacer. O sea, el ser humano sí o sí, no importa si es una persona malvada o una persona justa, no importa si es una persona que se considere asocial, o sea, o tímida, lo que sea, siempre el ser humano está haciendo vínculos. ¿Ok? Y dijimos también que habían vínculos hacia actividades, podía haber vínculos también, obviamente, hacia personas, pero hablábamos entonces de que no solamente estamos hablando de vínculos con personas, sino que en verdad también tiene que ver con actividades.
Generalmente uno se vincula con actividades, por ejemplo, el estudio de Torah es un vínculo con la Torah. Y como está dicho por nuestros sabios, y el Tania también lo menciona, quien se vincula a los sabios de Israel se vincula a Hashem, porque a través de ellos él se conecta también, la persona se conecta a la santidad del Creador, a través de conectarse con un sabio de la Torah. Por eso es que cuando dice Pirkei Avot, hazte un rabino, no es un simple consejo, no es un simple buen consejo. En realidad es una manera en que tiene el ser humano de conectarse con el Creador. ¿Por qué? Porque obviamente el sabio le va a guiar, el sabio le va a resolver sus inquietudes, el sabio le va a orientar, le va a ayudar a encontrar su lugar en la Torah, etcétera, etcétera. Entonces, quien se conecta a un sabio de la Torah, se conecta con el Creador, como está dicho. Incluso el Tania dice algo, dice que aquel que desprecia a los sabios de la Torah, de alguna manera está vinculado al Creador, pero está vinculado al Creador por Ajorain, como por su espalda, es decir, por el vínculo incorrecto, ¿ok? Entonces, una persona que está pecando, una persona que peca todos los días, etcétera, ¿por qué sigue pecando? Porque Hashem le da vitalidad, ¿ok? Pero ¿por qué le da vitalidad o cómo le da esa vitalidad? A través de un vínculo que es el vínculo por el camino equivocado y como ya lo hemos dicho muchas veces, ese vínculo tarde o temprano se va a romper porque no es el vínculo natural. Entonces el ser humano siempre se vincula. Nos vinculamos a el estudio de la Torá, también de esa manera nos vinculamos a Hashem, nos vinculamos a otras actividades, a quienes les gusta el deporte, todas estas cosas, nada de eso está mal. Ninguna de estas cosas. Obviamente hay actividades que sí son malas, pero vincularse a una actividad, o sea, como quien dice, poner en su rutina una actividad X, no es malo. Pero puede llegar a darse que los vínculos se dañan o se corrompen o sí, se manifiestan de una manera que no es benéfica y por eso se necesita hablar de disciplina. Hablando de personas, como decíamos, una persona puede ser aislada, puede decir eh, que no quiere, digamos, pensar en una persona que dice no quiero casarme, etcétera. Entonces, de alguna manera, esa persona sí o sí siempre va a estar haciendo vínculos también con amistades y ¿por qué? Porque es la naturaleza del ser humano de vincularse. Esa es la naturaleza, ¿ok? Lo que también es, o más bien lo que uno debe aprovechar, esa naturaleza del vínculo, es hacerlo de manera correcta y es por eso que hablamos de disciplina, ¿ok? Entonces, este día de disciplina en la vinculación nos ayuda a tener o a tener claro de que un vínculo no necesariamente significa invadir el espacio íntimo de los demás, como decíamos, sino el vínculo necesita respeto y disciplina para mantenerse en una medida saludable. Es decir, el vínculo cuando una persona en verdad valora el vínculo, lo va a tratar de cuidar y para cuidarlo necesita precisamente preocuparse por ese vínculo y hacerlo o que el vínculo se mantenga de la manera más equilibrada y armoniosa y que beneficie a los dos, ¿ok? Se necesita disciplina, como dice aquí, también para romper los malos hábitos. O sea, por un lado, se necesita disciplina para mantener un vínculo, ya sea como dijimos, con una actividad o con una persona. Al mismo tiempo, se necesita disciplina para romper los vínculos que son negativos. ¿Ok? Se necesita ese rigor, esa fuerza de decir hasta aquí, esto no se puede, o en el mejor de los casos, tratar de trabajar en que el vínculo sea mejor. ¿Ok? Pero si de alguna manera ya no se puede, o como sabemos, el vínculo se implica a dos actores, los dos actores tienen que estar poniendo su parte con las actividades. Cuando se vincula uno con actividades, de cierta forma es más fácil porque uno es el que decide qué hacer o cómo disciplinar ese vínculo. Pero cuando hablamos de personas, se hace un poco más complicado porque los dos actores del vínculo tienen que poner de su parte para poder armonizar el asunto, para poder armonizar los vínculos. Pero, como dijimos, eso es disciplina, armonizarlos. Pero también, si dado el caso no hay nada que hacer, lo mejor aquí es que el vínculo se rompa porque X o Y motivo, entonces ahí actúa también la disciplina. La capacidad de uno decir, hasta aquí, esto no se puede, esto no va para ningún camino, esto lo mejor es que hay que romper este vínculo, ¿ok? Entonces, eso es la importancia aquí de Gura, no solamente para formar vínculos sanos, sino para romper vínculos dañinos. Esa es la importancia de Geburah aquí en este aspecto. Un segundito, yo me configuro aquí mi cámara que no sé por qué me veo como muy blanco. Ya voy.
Creo que es la configuración de la cámara aquí. Ya bueno. Ujú. Ya voy. Disposición. Dirijo. Aquí. Ok. Bien. Entonces, listo. Creo que ahí se ve un poco mejor. Ok. Bien. Entonces decíamos que en eso nos ayuda la disciplina. Poder romper los vínculos que son dañinos y poder disciplinar, armonizar, corregir, como quieran llamarlo, un vínculo que ya existe y que de alguna manera se está manifestando de manera negativa. Ok, entonces reflexiones, vamos a mirarlas como siempre de manera de preguntas. Establecer límites saludables. Establezco yo límites saludables en mis relaciones, tanto para mí como para los demás. Esto es importante, los vínculos, o cuando yo me preocupo por un vínculo sano, estoy pensando en el otro, no solamente en lo que a mí me conviene, en lo que a mí me beneficia, no. Por allí ya se empieza mal, porque cuando estamos hablando de vincularnos, estamos hablando de otra persona también. Por lo tanto, si yo estudio y si yo comprendo que mi parte o comprendo, digamos, la importancia de un vínculo sano, entonces también me adelanto a que el vínculo sea benéfico para el otro, ¿ya? De que sea precisamente algo que también le convenga a la otra persona en la vinculación. Y eso implica reconocer los espacios, respetar los espacios también, ser consciente de los propios límites emocionales y físicos, el respeto a los límites de los demás sin intentar controlarlos o cambiarlos. Esta parte lo decíamos también, me parece, la vez pasada, intentar controlar o cambiar al otro va a frustrar a la persona y va a hacer que el vínculo también se dañe un poco más del tema. O sea, se va a hacer un poco tóxico el asunto cuando una persona quiere, entiende, digamos, qué es lo positivo para el vínculo, qué es lo mejor que deben hacer, pero también al mismo tiempo está forzando las cosas, no deja que el otro actor del vínculo actúe o, peor aún, si el otro actor del vínculo no quiere actuar, entonces puede a veces generar esa frustración de querer cambiar, de querer controlar. Y al final de cuentas esto también solamente agrava el asunto. Por eso entender y por eso la importancia de que cada actor del vínculo tenga esa conciencia divina. Hay algo que dice el Tania de hoy, aquí lo abrí en el celular, el Tania del día de hoy, que el Tania es un libro que está hecho para judíos, pero con una buena orientación se pueden sacar perlitas también para no judíos. Y habla algo interesante el Tania con respecto a las facultades del alma, que son las que estamos estudiando, Gese, Geburah, todas estas facultades. Y dice que de nuestra alma animal hay facultades que son llamadas midot raot, o sea, cualidades o facultades malas. Malas porque generalmente se manifiestan desde la parte del vínculo que tiene el alma animal con la citra, con la clipa noga, ¿okay? Con ese vínculo de clipa, o sea, de cáscara. Eso lo miramos después en otro momento, pero para no profundizar allí. El hecho es que dice aquí el Tania, una criatura desea y ama cosas pequeñas de poco valor, pues su intelecto es demasiado inmaduro y deficiente como para apreciar cosas más valiosas que esas. Entonces, miren esto es interesantísimo, porque dice, el intelecto hace nacer las cualidades. Entonces, si yo estoy estudiando todo esto que acabamos de decir y todo lo que hemos estado estudiando, entiendo que el vínculo no puede darse imponiéndose, imponiendo el control, imponiendo el cambio. Yo quiero que la otra persona cambie. Hay mucho de esto también, como decíamos en otra ocasión, con respecto a las mujeres a veces, de que se aguantan ciertas cosas de la relación que no deben aguantar porque esperan que su pareja cambie. Y creo que también de hombres pasan del lado de los hombres, pero me refiero a que lo he visto más frecuente en el caso de las mujeres. Y eso a veces, por un lado es bueno, porque espera uno el cambio del otro, pero también tiene uno que ser consciente de ver el esfuerzo del otro por que ese cambio se dé. Entonces, ¿qué pasa? Que el intelecto hace nacer cualidades
de acuerdo a cómo nosotros alimentamos nuestro intelecto. Entonces, si estudiamos todo esto es para llevarlo a la práctica y poder entonces entender cuándo un vínculo es sano, también pensando en el otro. ¿Ok? Y lo que dice el TNK, esa parte dice, una criatura desea. ¿Por qué dice criatura? ¿Por qué no dice una persona? ¿Por qué no dice así el Tania? Una persona, un individuo. ¿Por qué es una criatura? Respuesta, porque está hablando de alguien que está por allí perdido en sus emociones, en sus deseos, ¿ya? Un ser humano es aquel que tiene control de sus emociones y deseos. Entonces, ¿por qué le llama criatura? Porque es una persona que está por allí pecando, porque está prácticamente gobernado por el impulso de sus deseos y sus pensamientos animales, etcétera. Por eso el Tanya, y hay muchos libros que llaman así también a la persona que está en esa situación, le llama criatura. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces dice, una criatura desea y ama cosas pequeñas de poco valor, pues su intelecto es demasiado inmaduro. ¿Qué significa demasiado inmaduro? Estamos hablando de niños pequeños, que estamos hablando de personas inmaduras. No necesariamente lo que llama aquí el Tania inmaduro es lo que hoy conocemos como personas inmaduras. Como hablamos en una ocasión, que la madurez no va con la edad. Hay personas jóvenes, maduras, y hay personas adultas y mayores y grandes, como dicen en México, que son muy inmaduras. Entonces, la madurez no va con la edad. Y aquí el Tania no está hablando de ese tipo de madurez. Ojo. El Tania, porque seguro que el Tania está diciendo, está hablando de una persona que puede ser madura, es decir, una persona coherente, una persona, pero al mismo tiempo sucumbe a sus deseos o, o se entretiene, o como dice aquí, desea cosas pequeñas y de poco valor. Entonces, ¿a qué se refiere entonces aquí la madurez? Se refiere a la capacidad, o más bien la cantidad de información valiosa que la persona introduce en su intelecto. ¿Y qué es información valiosa? La información que tiene que ver con Akadosh Baruj Hu. Porque el intelecto fue creado para eso, para entender al creador. Entonces, la persona que estudia al creador en sus diferentes formas, es decir, en sus diferentes facetas de Torah, está, va entonces a llenar su intelecto de algo que le va a traer madurez intelectual y esa madurez intelectual le va a hacer apreciar cosas muy valiosas, ¿ya? Cosas muy valiosas. Y aquel que todo lo contrario llena su segel de basura, de cosas tontas, etcétera, pues eso hace precisamente que sus deseos sean muy, muy inmaduros o cosas muy, muy pequeñas, insignificantes en cuanto a la calidad de esas cosas, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo de eso puede ser eh, precisamente cuando una persona está perdiendo el tiempo en cosas que son en verdad, una cosa es distraerse, una cosa es tener su momento de descanso, una cosa es distraer un poco la mente para después estudiar con agudeza, digamos, el tema. Pero otra cosa es perder el tiempo viendo puros chistes y puros memes y puras... Entonces, la gente que se pone en eso, su intelecto no es tonto, no es que su intelecto sea poco, sino que ahí está lo que está diciendo. Entonces, se ocupa de cosas vacías, de cosas vanas. ¿Y por qué se ocupa de eso? Porque no está llenando su intelecto con capacidad con algo realmente valioso como lo es la Torah. Entonces, ¿por qué traigo todo esto a colación? Por lo que estamos diciendo aquí. Respeto los límites de los demás sin intentar controlarlos o cambiarlos. Es decir, cuando yo trabajo en mi eje, cuando yo trabajo en mi disciplina, no voy a necesitar que el otro me diga, ¿sabes qué? Respeta mis espacios. ¿Sabes qué? Mira, esto hasta acá no me gusta, no me parece. No, yo voy a entonces actuar con sabiduría y voy yo mismo a mantener un vínculo sano que no pretende controlar a la persona y no pretende cambiarlos a mi manera. Por el respeto mutuo fortalece ese vínculo. ¿Ok? Y eh, dice el Tania, para terminar esa partecita, dice, similarmente se enoja, o sea, la persona que desea y ama cosas pequeñas, que su intelecto es maduro, inmaduro, y que entonces, como es tan inmaduro su intelecto, eso le impide apreciar cosas realmente valiosas y anda con cosas simples
Dice, similarmente también se enoja y enfurece por cosas triviales y es así también con respecto al alarde y otros mitos. ¿Han visto las personas que a veces presumen que tienen esa gabá, que se creen más que otros? Realmente eso es una manifestación de la ignorancia, de su ignorancia. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Esta inmadurez y este vacío intelectual de cosas de valor, porque de pronto tiene la mente llena, pero de otras cosas, hace que la persona haga nacer sus malas cualidades, en este caso como la gaba, el orgullo, ese orgullo dañino. Y por eso, en esa disciplina del vínculo con Hashem, yo tengo que disciplinarme, es decir, estudiar lo que me corresponde en mi vida no ágida, en mi vida judía, y esa información es lo que va a conducirme a un cambio, primero de pensamiento y un cambio de comportamiento. ¿Sabían ustedes que todo eso lo han vivido ustedes? Solamente piensen años atrás qué cosas les gustaban en su vida. Ustedes son personas gentiles, o sea, son personas justas de las naciones, pero no son igual que el resto de gentiles, ¿ya? Que andan perdidos en un montón de cosas y viviendo la vida, disfrutando la vida, entre comillas. Solamente pónganse ustedes a pensar qué cosas en el pasado, hace 2, 3 años atrás o 4 años, lo que lleven en camino al monoteísmo, ustedes les gustaba y hoy día no les gusta. ¿Ya? Hoy día se han alejado de eso. ¿Por qué? Porque ahí está, la información que entró al CEGEL genera una atención hacia cosas realmente de valor y va dejando a uno cosas que realmente no son de valor, que antes pensaba uno que eran importantes, pero no lo son. Entonces, cuando entra esa información, yo empiezo a disciplinarme. Esto se puede, esto no se puede, esto es así, esto no es así. Eso es disciplina. Esos cambios ocurren con disciplina. O sea, que todo lo que se está hablando aquí y todo lo que hablamos en el proyecto Camino Interior no está fuera del alcance de ninguno de ustedes. Ya han venido cambiando muchísimo. Ya han estado utilizando la disciplina en el vínculo con Hashem, la disciplina en el vínculo con las personas, la disciplina en el vínculo con sus hijos, hijas, etcétera. Solamente que ahora están llegando, perdón, a otro nivel de conciencia que va a perfeccionar ese vínculo. ¿Ok? Por eso es lo que decía el Tania, de que el intelecto, si se alimenta entonces de cosas valiosas, eso va a generar un cambio en las midot y en las cualidades. Dice acá otra reflexión. Permito que la dependencia emocional gobierne mis decisiones en las relaciones. Hablamos también, ya me acordé, dijimos que íbamos a hablar un poco de la dependencia emocional, ya me acordé, esa parte la tengo en el otro computador, déjenme un segundo, del computador con el que viajo. En este otro computador no tengo ese material que preparé. Y ahí en la marcha puede ser que sí compartimos algo que tenía preparado para, para esta clase. Me acordé que lo tengo en el otro computador. Ok, entonces estamos hablando de que la dependencia emocional es precisamente una manifestación de un vínculo emocional que le falta disciplina. Como dice aquí, la verdadera disciplina implica reconocer cuando una relación se basa en la necesidad en lugar de amor genuino. Cuando una relación se basa en la necesidad en lugar de un amor genuino. Pregúntate, ¿estoy en una relación por miedo a la soledad o por un sincero compartir? Y me permito crecer individualmente sin depender emocionalmente del otro. Soy capaz de soltar vínculos que sé que son perjudiciales para mi bienestar. Ahí está lo que estamos hablando de romper el vínculo. A veces se necesita romper el vínculo y eso es disciplina. Eso es disciplina en el vínculo. ¿Ya? Capaz de romper ese vínculo que ya uno sabe que definitivamente no es bueno. No hay solución allí, hay que romper el vínculo, entonces ahí se necesita fuerza, se necesita disciplina. Eh, otra cosa, evalúo regularmente el estado de mis vínculos para asegurarme que sean saludables. Hay una cosa que el ser humano que tiene Hashem, que Hashem le dio al ser humano, es una bendición tremenda y es la capacidad de adaptarnos. A las situaciones más adversas nos adaptamos. Es lo que pasó con el pueblo de Israel en la Shoah, en lo que llamaron holocausto.
Ya, es realmente una capacidad importantísima, grande y que nos lleva a nosotros lo que llamamos supervivencia. O sea, tenemos la capacidad de adaptarnos a situaciones que en verdad son muy, a veces dañinas o que nos afectan mucho. ¿Has escuchado la historia de la ranita en la olla con agua caliente, cierto? Si la han leído de pronto la reflexión. Que ponen una, no sé si es real, la verdad, no sé si es científico, pero la analogía de la historia es muy buena. Y es que ponen una ranita en agüita y poquito a poco van subiendo la temperatura del agua de una manera muy lenta, muy lenta. Y ella no salta, no salta, al final se termina cocinando. ¿Por qué? Porque el cambio era tan mínimo que iba subiendo, cuando vino a ver, ya se quemó. Entonces, así pasa a veces, o así nos juega una mala pasada a nosotros la capacidad de adaptarnos a las situaciones. En ingeniería a veces le llamamos paisaje, o sea, como que, por ejemplo, uno como supervisor, si se habitúa a una empresa, si trabaja en una empresa, uno dice, se vuelve paisaje, dice uno, o sea, como que dice, ya uno, para uno las cosas son normales, así son. Uno a veces nivel desorden de las cosas porque ya se acostumbró. Pero cuando llega alguien, un supervisor externo, digamos, ¿qué hace? Uno dice, ¿esto por qué está aquí? ¿Esto por qué está acá? ¿Por qué dejaron eso así? Y dice, uy, o sea, uno nuevamente se amoldó, se habituó a la situación y eso generó que en cualquier momento uno no se dio cuenta y algo está funcionando mal. Eso pasa mucho en la casa, en el hogar. Nosotros a veces no nos damos cuenta de cierta cosa que está mal puesta, no sé, un desorden, algo que quedó por allí, porque a veces uno ya está habituado, pero llega una persona de visita y lo nota, ¿cierto? Es el punto. ¿Por qué? Porque esa persona es primera vez que llega o no está habituada, no vive allí y no nota, pero uno como está allí no se da cuenta. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces en los vínculos o en todas cosas uno debe estar vigilante. Y eso hay un libro que lo menciona, que es el libro Mesidat Yesharim, ya, el Sendero de los Justos. Es un libro de Musar y es un camino diferente al que propone la Hasidut. La Hasidut propone un camino donde vamos a decir, tienes que ser riguroso, pero con amor, ya, con amor propio, sin sentirte agobiado, etcétera. Este camino que propone el Mesías Yesharim es un camino un poco más duro y a veces no todo el mundo tiene esa capacidad y tal vez a veces puede generar frustración para todos aquellos que estamos tratando de mejorar y a veces de pronto algo nos falla, etcétera. Pero ahí ese libro menciona el tema de la vigilancia. Dice que es uno de los aspectos que hace que la persona se desarrolle como sadik, la vigilancia. ¿Ok? Pero dentro de las personas, o sí, dentro del grupo que se ha reunido conmigo para el tema de camino interior, he encontrado gente que ha desarrollado una hipervigilancia. ¿Ok? Entonces, una cosa es vigilancia, otra cosa es la hipervigilancia. Cuando hablamos de hiper, es un exceso. Es algo que a veces no se percibe bueno, no ayuda, frustra, cansa, etcétera, etcétera. Genera estrés. Entonces, una cosa es ser vigilante, es lo normal, y otra cosa es ser hipervigilante, que sería el caso donde ya esto ahorita nos agobia porque prácticamente nos volvemos obsesionados con cada pensamiento, palabra y acción de nuestra forma de ser. Entonces, no es la idea, pero sí debo yo ser vigilante. ¿Y qué significa ser vigilante? Es precisamente cada cierto tiempo, imagínense nuevamente, no sé si alguien de ustedes aquí ha trabajado en el tema de como interventor, supervisor, como persona que de pronto llega a una situación o perdón, a una empresa, a un lugar y va uno con la mentalidad de evaluación. O sea, ahí va uno con esa mentalidad. No va con la mentalidad de socializar ni de conocer, va con la mentalidad de evaluación, de ver qué está fallando. Lastimosamente, ese es el sesgo que hay que tener ahí, o sea, a ver qué es lo que está mal. Pero para corregirlo.
Entonces, ¿qué pasa? De esa misma forma en que un supervisor actúa, que visita, que va a evaluar, que va a mirar qué cosas están funcionando mal, va con una mentalidad de corregir, nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos. Estar vigilante de mis pensamientos, palabras, acción. Pero, nuevamente, eso es disciplina y eso nos ayuda a mejorar. Y si en algún momento ya esto nos está agobiando, entonces estamos pasando una hipervigilancia, ya, algo que nos está quitando la paz. Entonces, la disciplina en las relaciones requiere autoconciencia constante, vigilancia, si quieren llamarlo así, como lo dice el libro Medicina de Sharim. Por lo tanto, pregúntate, reflexiono sobre cómo mis relaciones influyen en mi vida y emoción espiritual. Como dije, aquí está el ejemplo de la ranita. A veces estamos metidos en un caos, pero como estamos en modo supervivencia, ni nos dimos cuenta. Ya para nosotros se volvió hábito, se volvió costumbre, algo que no es correcto, algo que no se debe permitir. Por lo tanto, esa vigilancia nos va a permitir a nosotros tomar medidas cuando sea el momento. Ese es el punto de la vigilancia. ¿Ya? La vigilancia es eso. La vigilancia no es para juzgar, no es para estresarnos. La vigilancia es para decir, uy, esto está como que se salió un poquito de lo normal, hay que ajustar. ¿Ya? Para eso es la vigilancia. Y eso es disciplina. Estoy dispuesto a hacer ajustes o conversar, perdón, abiertamente si detecto algún desequilibrio. Este es el punto. No basta con detectar, hay que solucionar. ¿Ya? Eso va a hacer que cuando haya que corregir, el trabajo sea menos caótico. Imagínense ustedes el ejemplo, tienen un vehículo, un auto. Nunca lo llevan a mantenimiento. ¿Ya? Después le escuchan un ruidito y dice, eso debe ser tal cosa. Después le escucha otro ruidito, tal cosa. Cuando viene a ver, el carro, ¡prum!, se apagó. Ya no funciona. Y va al taller y le dicen, no, mire, se dañó esto y esto y esto y esto y tal cosa, y le va a salir por tantos miles de dólares. Ya, ahí está. ¿Qué pasó allí? Ahí se llega al choque. Es decir, si uno no toma medidas en el camino, las medidas que va a tomar al final son más extremas. Son más extremas las medidas. Ya. Por eso la vigilancia del vínculo va a permitir sanar, corregir detallitos y no tener que arreglar un problema, no tener que solucionar ya entonces algo más complicado. Por eso ayuda muchísimo y la autoevaluación fortalece los vínculos y fomenta un crecimiento continuo, ¿ya? Es no esperar que las cosas se pongan feas, no esperar que el agua esté hirviendo para saltar, ¿ya? Se está calentando, hay que entonces mirar, ajustar, acomodar, armonizar, como quieran llamar. Eso nos ayuda también la disciplina, mantenernos a nosotros constantemente evaluando qué tan saludable es mi vínculo con una actividad, como dijimos, o con una persona, etcétera. Establezco límites saludables en mis relaciones, tanto para mí como para los demás. Dijimos la disciplina, la vinculación implica reconocer y respetar a los demás, eso ya lo dijimos. Y tenemos acá, permito que la dependencia emocional gobierne mis decisiones en las relaciones. Entonces, la verdadera disciplina implica reconocer cuando una relación se basa en la necesidad en lugar de amor genuino. Y voy a decir otra cosita. Con el tema del proyecto Camino Interior, lo menciono tantas veces aquí porque de hecho el proyecto surge de todo esto, este proyecto acá también, de las clases de mi libro. Te juro que cuando yo escribí el libro, sí esperaba que ayudara a las personas, que tuviera una buena acogida con la idea de Hashem, pero no pensé desarrollar este trabajo personalizado que estamos haciendo ahorita. No estaba en mi mente. Esto surgió gracias a que a las personas que este conocimiento o esta manera de ver las cosas les está ayudando a reflexionar y a corregirse a sí mismo y sobre todo reflexiones internas y me las han compartido. Entonces, de ahí surgió un poco la idea de todo este proyecto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que nosotros, digamos, ahí vamos a analizar o estamos analizando muchas más cosas de la parte de lo que son los vínculos. Pero
ahí es importante entender lo que dice aquí: soy capaz de soltar vínculos sé que son perjudiciales para mi bienestar. Entonces, entender que debo reconocer y debo disciplinarme, debo reconocer que cuando una relación me está causando más daño que bien. Ok. Entonces, todos en el proceso de mejorar encontramos pequeños daños, pequeñas cositas que están como desalineadas, que están funcionando mal. Ok. Pero en el proyecto Camino Interior ya les he compartido una hoja de trabajo, una hoja de inicio del proceso de trabajo. ¿Y sabe cómo se aplica la disciplina en el vínculo aquí? Con la paciencia. Con la paciencia. Porque hay gente que está, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo puedo hacer? ¿Cuándo me reúno otra vez, rabino? Etcétera. Entonces, obviamente están emocionados y están contentos. Algunos con sus lágrimas, han también depurado muchas cositas, etcétera. Pero ahí está, la disciplina en el vínculo, o la disciplina en ese vínculo con Hashem, ese vínculo que también tengo conmigo, requiere paciencia, requiere hacer las cosas con tranquilidad, reconocer que la impaciencia me puede hacer daño. Han vivido, va a sonar feíto, pero han vivido años con el problemita y ahorita que lo descubrieron, quieren solucionarlo ya. Entonces, la idea no es esa. Para eso también se necesita disciplina, para empezar poco a poco y esperar la próxima reunión. Porque realmente, como decía la clase pasada, se me creció el grupo más de lo que esperaba y quiero, por lo menos a todos los que ya están, hacerle su primera entrevista, primera sesión y después dividir por grupos, ¿ok? Entonces, ahí está, disciplina en ese vínculo que yo tengo con Hashem. Yo debo ser mejor en mi vínculo con Hashem. Mi vínculo con el Creador debe ser mejor. Entonces, ok, pero ¿qué se necesita ahí también? Disciplina, paciencia. Ninguna persona cambia de la noche a la mañana. ¿Ya? Las cosas que hoy se manifiestan negativamente en nosotros duraron años para forjarse así. Por lo tanto, el cambio también tiene que ser gradual, poco a poco, con paciencia, con disciplina. Y la disciplina también es poder yo disciplinar mis emociones, ¿ok? Que no necesariamente son malas las emociones. Y acá, con esto terminamos lo que es el día 18, perdón, 37, vamos al 38, respecto a lo que es la semana de Yesod, de los vínculos, ¿ok? Ya después miraré con más calma porque no encuentro aquí el documento, sé que lo tengo, pero no quiero distraerme ahorita para mirar el tema de la disciplina o mirar un poco esta parte aquí, la dependencia emocional, ¿ok? Lo miraremos de pronto unos minutos la próxima clase. Ok, eso concluye un poco lo que es disciplina en el vínculo. Ok, ahora, ¿qué se causa cuando una persona empieza a disciplinar su vínculo, o su vinculación, su manera en que se vincula? Eso empieza a generar armonía, ¿ya? Y esa es la siguiente cualidad, el siguiente día, que es armonía en la vinculación. O sea, ahí se logró equilibrar el punto exacto donde mis vínculos son sanos. ¿Ya? ¿Cómo se hizo eso? Nuevamente, poco a poco, con la disciplina, se llegó a desarrollar ese punto donde ahora mis vínculos están en armonía. Siempre me vinculo de una manera correcta, que no afecto, no avasallo al otro, tampoco me afectan ni me avasallan a mí, sino que mantengo el punto exacto. Entonces, todo vínculo necesita empatía para estar en armonía y equilibrado. ¿Ok? Necesita empatía. Empatía. ¿Qué es la empatía? Pues tratar de ponerse un poco en el lugar del otro, tratar de entender al otro. Por eso, si yo también desarrollo esa parte, puedo entonces lograr armonizar y equilibrar el vínculo. Si logro desarrollar la empatía, si logro entender un poco al otro, pronto no logremos entender totalmente a una persona, pero si en verdad dentro de lo que veo puedo comprenderlo y puedo utilizar esa información para yo generar un vínculo sano, ok, eso va a funcionar. Entonces todo vínculo necesita empatía para estar en armonía y equilibrado. Este
une dos personas distintas y por lo tanto la empatía atempera los lazos en medio de las diferencias existentes. Ese es el punto. O sea, entenderse dentro de las diferencias que hay. Esperar que la otra persona sea igual que yo, que piense igual que yo. Ha escuchado a la gente, supongo que ya ustedes no, porque ustedes obviamente vienen estudiando todo hace mucho tiempo, pero he escuchado a la gente que piensa en esa alma gemela que debe ser igual a mí, que le gustan las mismas cosas, que esa es el alma gemela, porque como hablamos de gemelo, piensan que tiene que ser igual, que nos guste lo mismo, que tenemos las mismas actividades, etcétera, etcétera. Pues se van a quedar buscando porque realmente siempre va a haber diferencias. No, no somos iguales y la manera en que esas diferencias se pueden atemperar, o sea, se pueden manejar, se pueden armonizar, es cuando comprendo al otro. ¿Ya? Dentro de esa comprensión, dentro de esa empatía, es como poner esas diferencias en cuarentena, por decirlo así, hasta que las vamos trabajando. Enfoquémonos en lo que hay que hacer ahorita y esas diferencias, ok, las vamos trabajando, las vamos analizando y vamos viendo cómo se va armonizando. La armonía en la unión de dos polos distintos hace aflorar la comprensión, la comunicación asertiva y con cariño aún de las diferencias. Lo que estamos hablando, la comunicación asertiva. ¿Ya? Eso es importantísimo, lo hablábamos la vez pasada para un vínculo. Tiene que haber comunicación, pero no cualquier comunicación. Tiene que ser comunicación asertiva. ¿Han visto cómo se comunicaban antes los indígenas? Había señales de humo, había gente que utilizaba cuernos de una montaña a la otra y se iban comunicando con sonidos. Eso era comunicación, pero es comunicación asertiva. Pues no. Es una manera precaria de comunicarse. Llena prácticamente como los puntos clave y todo, pero completamente no es una comunicación sana. ¿Ok? Era como una comunicación porque eso es lo que se podía en el momento. ¿Ok? Nosotros hoy día estamos hiper comunicados hacia afuera, pero estamos poco comunicados hacia adentro. ¿A qué me refiero? Que generalmente nos comunicamos muy fácil, muy asertivamente con el lejano. Pero con el que vive con nosotros, la comunicación prácticamente no hay, es poca, estamos cada quien con el celular, etcétera, etcétera. Entonces, comunicación no es simplemente pasar un mensaje de aquí a acá. La comunicación es asertiva. O sea, tiene que ser una comunicación que en verdad sea efectiva, que ayude y que precisamente, como dice aquí, hace aflorar la comprensión. Es difícil comprender cuando no hay comunicación. Es difícil comprender cuando a mí me cuesta expresar también lo que siento. A veces uno simplemente puede decir, estoy cansado, ahorita no quiero hablar, quiero como descansar un poco. Eso es comunicación asertiva. Y el otro, del otro lado del vínculo, que puede decir, ok, bueno, sí, en otro momento hablamos, tal cosa. Eso es comprensión. Y eso no va a surgir si nosotros esperamos que el otro nos lea la mente, nos lea nuestros gestos y siempre y tenga que tomar decisiones de acuerdo a las señales de humo que yo le estoy enviando. Ya, no es así. Entonces, tiene que haber una comunicación asertiva y con cariño. Y esas diferencias entonces se van a manejar de una manera mucho más sana. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos reflexionar aquí? Vemos entonces la importancia de la comunicación para generar armonía. Por ejemplo, reflexión tenemos acá. ¿Soy capaz de ceder en algunos aspectos para mantener la armonía en mis relaciones? O sea, soy capaz de ceder en algunos aspectos. Ojo, importantísimo. No es ceder siempre. Ceder siempre va a agravar el problema. Si usted piensa que cedo para evitar la pelea, yo cedo para el Shalom Bait, pues déjeme decirle que tarde o temprano eso va a ser como la ranita se quemó. Ya, eso va a hacer daño. Ceder está bien, pero ceder siempre no es bueno. ¿Por qué siempre los extremos? Si hablamos de extremos es porque no hay armonía. Si yo sé ceder en ciertos puntos, estoy bien. Pero si siempre estoy cediendo y mi relación se basa en la complacencia, eso va a colapsar. Va a colapsar, sí o sí. No sé cuántos años se tarda.
pero va a colapsar. ¿Ya? Se necesita que uno tenga la capacidad de ceder. Se necesita que uno tenga la capacidad de decir, ok, en esto no nos entendemos, pero bueno, pensemos cómo avanzamos. Ceder es importante, ayuda a la armonía. Ceder siempre no ayuda a la armonía, todo lo contrario. Entonces, la empatía implica reconocer cuándo es necesario ser flexible. Mire, la empatía es reconocer cuándo se necesita ser flexible. Habrá momentos en que no se necesita ser flexible, todo lo contrario, se necesita poner el punto claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué te permite a ti tener como esa capacidad de cuándo sí, cuándo no? Varias cosas. La sabiduría, lo que tú estudias, lo que nosotros estudiamos de la Torá, llámese Pirkei Avot, ética, o sea, todo lo que tiene que ver con ética y conducción moral, nos va a dar una luz en lo que nosotros tenemos que saber que no es negociable. Ya. Lo que es emet, lo que es verdad. Entonces, nada de esto se va a poder hacer si la persona no estudia. Hay gente que le fascina la parashá, obviamente la parashá es para nosotros los judíos, todas las semanas tenemos que estudiar la parashá. Muy bonito, la historia de Yosef, ahorita viene que Yosef se revela a sus hermanos, muy dramático todo esto, muy bonito, pero listo, ¿cómo lo aplicas a tu vida personal? Ya. Allí no es fácil entenderlo en la parashá. Algunos detallitos puede que sí, pero es como diría yo, se está uno perdiendo toda la sustancia que hay en esa parashá si no va a otros textos que los sabios nos traen sobre, si se quiere, sobre la parashá, un análisis hasídico, una enseñanza hasídica que va al punto, a la enseñanza, vamos a decir, práctica en la vida. Hay libros, como el libro que nosotros ya estudiamos también, duramos casi 2 años estudiándolo, Hacia una vida plena de sentido. Ese libro ahí tiene pura Torah, o sea, pura enseñanza de Torah, pero uno lo va a leer y parece psicología, parece un consejo para la vida. Pues precisamente eso es la Torah, solamente que no todos tienen la capacidad de, mm, de poder sacar ese mensaje. Un segundito. A ver. Sí, ya, perdón. Entonces, esos libros tienen todo el jugo de las parashot, tienen todo el jugo de los humashim, solamente que está bajado a nuestro nivel de comprensión y por eso ahí está el punto. Les voy a decir más todavía. ¿Qué dijimos que ayuda a desarrollar la armonía en el vínculo? La comunicación asertiva. Si yo me quiero vincular con Hashem y no hay profecía, Hashem no me habla en mis pensamientos ni en mis sueños, ¿cómo puedo desarrollar una comunicación asertiva con el Creador? ¿Ya? Para el vínculo, para que el vínculo se armonice. ¿Cómo lo puedo generar? Cuando yo estudio lo que Él escribió para mí, o sea, la Torah que Él entregó para mí. Ahora, ¿cómo puedo yo estudiar eso si en los Kumashim no lo entiendo muchas veces en mi vida práctica, solamente me lleno de historias? Pues entonces ahí está. Hay sabios que han desarrollado libros y enseñanzas para ponerlo en tu vida práctica. La Hasidut se enfoca muchísimo en eso, de llevarlo, bajarlo a la práctica. Entonces ahí está. Mi vínculo con Hashem también requiere armonizarse. Mi vínculo con Hashem, ¿cómo se armoniza? En la medida en que yo desarrollo una comunicación asertiva con Él. ¿Ok? ¿Qué significa entonces comunicación asertiva con Hashem si Él no me habla, por lo menos no como lo hace una persona, no escucho una voz ni pensamiento? Y les digo más todavía, y si la escuchara, ¿quién me asegura que es Hashem? Yo creo que solamente nos confundiría más escuchar voces o andar pendiente de sueños y cosas, porque ¿qué seguridad tenemos que es Hashem? De hecho, les digo algo, no me gusta meterme con estos temas, sobre todo para este tipo de enseñanzas, pero en el mundo de la Sitra Jara hay un montón de criaturas que Hashem tiene que a ellos les fascina hacerle bullying a uno, en términos modernos, vamos a decirlo así. Les fascina hacerle bullying. ¿Saben cómo le hacen bullying muchas veces? Confundiéndote con sueños. Te dan mensajes para después burlarse. Así lo dicen los sabios. Se burlan de ti. Entonces, ahí está. Yo creo que es peor
si tuviéramos esa, o sea, nos confundiríamos más si esperáramos una voz que nos dijera qué hacer. Y si Hashem quiere que tengamos una comunicación asertiva con él, ¿por qué entonces no nos habla? La respuesta es, ¿y quién dijo que no nos habla? Ya nos entregó todo una verdad en la Torá, ahí nos habla él. Ahora, ¿cómo yo le hablo a él? Tefilá. Ya. Yo le hablo con tefilá. Él me habla a mí a través de la Torá. Pero ¿cómo, rabino? Si es que yo leo la historia de José, la historia de Abraham, y yo tengo un problema acá con mi pareja o con un tal o cual negocio, ahí no veo ese mensaje. Bueno, tienes que entonces buscar libros que se han enfocado en bajar un poco esa enseñanza a un nivel práctico. Por eso, desarrollar eso y esa armonía es la capacidad de ceder. Ahora aquí dice, estoy dispuesto a ceder en pequeñas diferencias para fortalecer el vínculo. Le he enfocado mucho esta clase de hoy al tema del vínculo con Hashem. ¿En qué estás dispuesto tú a ceder para manejar tu comunicación con Hashem? Para mejorar tu comunicación con Hashem. ¿Ya? ¿En qué estás dispuesto a ceder? Porque muchas veces tenemos que ceder a nuestros impulsos, a nuestros desesperos, a nuestra ganas de solucionar las cosas ya. ¿Ya? Entonces, pregúntate eso. Aquí estamos hablando del vínculo con Hashem. Entonces, ¿qué estás dispuesto a ceder para fortalecer ese vínculo? Porque muchas veces hay que ceder. Imagínese, eso es lo que hablamos cuando hablamos de Muná. Nosotros tenemos que ocuparnos, sí. Hashem nos dice que tenemos que ocuparnos. Pero hay veces que no hay nada que hacer. O sea, no hay nada en nuestras manos que sea posible hacer. Entonces, ahí cede un poco. Cede. Es Muná. Ya, es cuestión de ceder que yo entiendo, aquí no puedo hacer nada, Hashem, confiar en él. Ya. Entonces, comprendo que no siempre es necesario ganar una discusión para mantener la paz. También eso es parte de ceder, ¿no? La armonía se construye con comprensión mutua. En el caso del vínculo con Hashem, tenemos comprensión en exceso del lado de él, obviamente. Él nos conoce nuestros pensamientos. Nosotros le comprendemos a él. ¿Necesitamos comprenderle a él? Claro que sí. Pero comprenderle no como aquella persona que necesitamos tenerle paciencia. Obviamente no, él es perfecto. Pero sí necesitamos comprenderlo en cuanto a qué es él. Y ese es donde existe un mandamiento que se llama Yediat Hashem, conocer al Creador. Según el judaísmo, y por extensión también se puede decir que para el no judío también existe la obligación de conocer a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conocer a Dios no es solamente pensemos, ¿qué es Dios? O sea, no digo quién porque suena como a persona, pero ¿qué es Dios? Los sabios ya analizaron mucho eso y la verdad es que ellos decidieron que queda más fácil entender qué no es Dios, porque definir qué es Él es muy complejo. Nadie sabe qué es Él. O sea, exactamente qué es Él. Solamente decimos, Él es Dios. Es la manera más fácil digamos, de definirlo, si se quiere utilizar esa palabra de definirlo. Pero, ok, Dios, pero ¿quién es Él? Entonces, ahí está, para eso está el Segel. Para eso yo tengo es mi obligación de comprenderlo a Él para poder fortalecer el vínculo. ¿Ok? Lo mismo también cuando, hablando de personas. Si yo, en la medida que más conozca a una persona, más fácil me va a quedar comprenderlo. ¿Ya? Y más fácil me va a quedar ceder en ciertos puntos y saber en qué puntos no ceder porque esa persona necesita eh, ese sacudón, vamos a decirlo así, ese sacudir. Hay que pararse firme a veces. Comprensión. Entonces, la comprensión no lo entendemos como que, bueno, sí, te entiendo, no. Comprensión, entendámoslo como comprender, conocer al otro. En el caso del vínculo con el creador es conocerlo a él. Entre más le conozcas a él, más va a ser fuerte tu emuná y por ende, obviamente, tu comprensión. Pensemos en Job, que dicen los sabios que no era judío. Job, ¿qué pasó cuando vivió una gracia tremenda en su vida y se sacó su ropa y dijo, bendito eres tú Hashem? Dice, desnudo vine al mundo, desnudo miré de él, bendito eres tú Hashem, que me diste todo y me lo has quitado todo. De él se aprende de que tenemos una misma de bendecir al Creador, tanto por la beneficencia como por la desgracia.
¿Ok? ¿Y eso cómo se llega? O sea, ¿cómo puede uno bendecir a Hashem? A veces uno lo dice de palabras de la vida hacia afuera, ¿no? Baruch Hashem, gracias Hashem, pero en el fondo uno no lo comprende y de pronto en el fondo tiene conformidad o lo que sea. Pero ¿cómo se llega a esa comprensión? Eso es el nivel de Segel. ¿Sabían que el amor que uno debe desarrollar es un amor intelectual? ¿Sabían que el verdadero amor que existe es intelectual? ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿El amor no tiene emociones? No, todo lo contrario. El intelecto maneja esas emociones entonces de manera correcta. Ese amor pasional, como lo muestran por ahí, de simplemente actuar y sin límites y sin ningún tipo de cosas, no es el amor verdadero. El amor verdadero, hablando de Hashem y por extensión del ser humano, es comprender al Creador. Entonces, el amor verdadero hacia Hashem surge en la medida que le comprendo y profundizo en qué es Él. ¿Ya? Allí surge un amor tremendo. Y por eso a veces hay personas que estaban en una gracia muy grande y ahí su amor se manifestaba de una manera muy grande también. Su amor hacia el Creador. Por lo tanto, yo tengo que tomarme mi obligación, hablando de personas, de comprender, entender, conocer a una persona para poder desarrollar un amor genuino. ¿Ok? Si solamente se une por pura pasión y emociones y porque me parece atractivo, atractiva, lo que sea, pues puede que las cosas en la marcha funcionen y se armonicen, no tiene que esté mal. Pero en verdad es importantísimo conocer a la persona, conocer al amigo, a la amiga, quien sea, para poder generar un vínculo con armonía. Y eso me va a permitir, obviamente, dentro de la armonía, yo poder hacer las cosas de una manera que también sean benéficas para esa otra persona. Valoro las diferencias como una oportunidad para enriquecer la relación. Nuevamente, se supone que aquí ya la persona se conoció o conoce al otro. Nuevamente, también repito, a veces no vamos a comprender completamente una persona, pero sí tenemos la obligación de tratar de comprenderlo al máximo, de conocerlo. Por eso, cuando yo logro ver eso, voy a encontrar esto, diferencias. Pero si no me tomo el tiempo de conocer, ni siquiera las voy a ver. Cuando voy a ver, nuevamente estoy como la ranita en medio de todo ese caos y entonces ahí fue que me di cuenta, ay, ¿yo por qué me metí aquí? ¿Quién me mandó? Tal cosa. Ahí afortunadamente también se puede solucionar. Pero si yo, desde el momento en que voy a vincularme con alguien, no miro esas diferencias, las valoro, es decir, las pongo en una balanza y eso me dice, no es la persona que quiero, entonces vas a equivocarte. Ya, eso es lo que se procura hacer en el judaísmo, cuando hay estos shidduchim, las citas entre los jóvenes. Los jóvenes no van a hablar allá de pronto de qué película te gusta. Pueden hablar de eso, no digo que de pronto no hablen de eso, de pronto de película no, pero pueden hablar otras cosas. ¿Por qué digo de película no? Porque bueno, no siempre andan los judíos religiosos pendientes de películas, ya, pero no hablan de cosas superfluas, de cosas sin valor. Eh, Se habla de lo que se necesita. Bueno, cómo vamos a vivir, cuántos hijos quieres tener, cómo esperamos que sea, cómo esperas que sea tu hogar, etcétera, cómo te imaginas a tus hijos educándolos en Torah, etcétera. O sea, todo eso se mira en el judaísmo antes de vincularse con una persona. Las emociones están, tiene que haber atracción, tiene que haber química, tiene que haber un interés por alguien, sí, pero el intelecto debe predominar. Hay una historia de un joven que habló con el Rebe y le dijo, Rebe, quiero su consejo, conseguí la mujer perfecta, he tenido varios shidduchim, varias citas, y esta es la persona con la que quiero estar, solamente tengo un problema, Rebe, que ella no quiere cubrirse el cabello cuando nos casemos, ¿ya? Solamente ese pequeño problemita, imagínense. Y el Rebe le dijo, ok, entonces busca a otra persona, una que sí esté dispuesta a cubrirse el cabello. Así, es simple. Pero ¿por qué a uno no le parece simple? Porque uno no quiere soltar, porque uno está aferrado a la emoción. ¿Ves? Entonces, por eso el caos nos lo provocamos nosotros mismos.
nosotros mismos porque somos tercos, porque nuestro intelecto está haciendo una cosa, pero por otro lado estamos ahí, empujados por las emociones. Entonces, ahí está, el rebelde, ¿qué esperaba el rebelde que le dijera? Mira, no, tráela acá, vamos a hablar con ella, te voy a dar unos tips para que trates de enseñarle sobre este tema, para que la cambies, para que la lleves a la teshuvá, más aún si es judía, porque tenemos la obligación de ayudar a otros judíos a hacer teshuvá. Entonces, el rebelde más se pudo haber apoyado en decir, mira, te voy a dar unos tips y unos consejos, vienes aquí conmigo todas las semanas para ayudarte a que llevemos a esa muchacha a la teshuvá. El rebe pudo decir eso, porque existe la obligación de ayudar a otro judío en Teshuvah. Pero el rebe le dijo, fe, ok, entonces no es para ti, búscate otro. Entonces, las cosas parecen complicadas, pero no son complicadas a veces. Es más sencillo de lo que parece. Lo complicamos nosotros. Entonces, por eso, si yo logro ver esas diferencias y decir, ok, hablando de la etapa pre, ¿no? O sea, prevínculo. O sea, todavía no he formado un vínculo, estoy mirando, estoy analizando. Vínculos incluye amistades, de todo, ¿ok? Porque hay gente también que se ha vinculado con amistades y la han defraudado terriblemente. Entonces, vínculo no es de pareja. Lo he puesto en varios ámbitos. Pareja, Hashem, actividades, etcétera. Vínculo, nos podemos vincular con muchas cosas y con muchas personas. Pero una manera sana de armonizar el vínculo antes de que el vínculo se dé y para que se dé con armonía es valorar las diferencias. Entonces yo tengo que predominar con mi intelecto, valorar diferencias como una oportunidad para enriquecer la relación. ¿Ok? Siempre van a haber diferencias. Por eso en este caso va a haber diferencias que dicen, ok, eso es pasable, eso tal vez nos va a ayudar, pero hay diferencias que le llevan a uno a decir, no, eso no, como el caso de lo que estaba, el ejemplo del chico con el rebe, ¿no? El rebe le dijo, mira, no, no, entonces no es la persona, búscate una chica que sí se quiere cubrir el cabello, porque va a haber un problema. Si parte de allí, de que yo la voy a ayudar, yo la voy a cambiar, pues te vinculaste mal, porque la ayuda no debe ser bajo una presión. Es más, debe ser uno imparcial y es muy difícil ser imparcial hablando de vínculos, ¿ya? Sobre todo vínculos de pareja, muy difícil ser imparcial porque siempre vamos a tender hacia lo que yo quiero o lo que el otro quiere. Por eso es que para ser imparcial en temas de pareja nos toca buscar a alguien imparcial, alguien que está afuera, llámese un rabino, llámese un psicólogo, lo que sea. ¿Ok? Por eso, porque ese que está ahí dentro no está avasallado por las emociones que a nosotros sí nos están avasallando en el momento. Entonces dice aquí, las diferencias pueden aportar nuevas perspectivas. Siempre va a haber diferencias, siempre. Pero hay diferencias que son pasables, otras que no, como ya dijimos. Pregúntate, aprendo de las opiniones y experiencias del otro. Puedo ver las diferencias como una oportunidad para fortalecer nuestro entendimiento. Ok, ese es el punto. Si yo con mi inteligencia, con mi intelecto, con mi sabiduría que Hashem me ha dado, puedo ver las diferencias como una oportunidad o puedo verlas como algo que realmente no es nada bueno. La diversidad en un vínculo bien manejado aporta equilibrio y sabiduría. La diversidad en un vínculo, escuchen eso, el pueblo de Israel es muy diverso. Las tribus, etcétera, las personalidades. El pueblo de Israel es un pueblo difícil porque es un pueblo que tenemos de todo y no nos dejamos muchas veces. Demuéstrame, quiero tal cosa. Explícame bien. Eso no me. Mi hija, por ejemplo, hoy estamos viendo la parashá y hubo algo que ella me dijo. Cuando dice la parashá de Baigash, que dice que Yehudá le está hablando a Yosef, que no sabe todavía que es Yosef, y le dice que no puede irse porque entonces va a morir. Pero se entendía en el texto de que él se estaba refiriendo a su papá, de que no podía irse sin su hijo Benjamín porque se iba a perder, se iba a morir su hijo. Dime, yo no sé, ¿está? ¿Ah? Ok. A ver, un segundito. Este, ahí. Pues sí, entonces,
mi hija me dice, pero y entonces, seguimos leyendo y me dice, pero y entonces, ¿por qué tenía miedo de que se muriera Benjamín? Y yo le dije, no, no era Benjamín, era su papá. No era Benjamín. Yo le dije, ¿dónde está eso? Rashi lo dice, muéstrame, búscamelo, muéstrame, le dice. Y entonces, claro, ella lo buscó y me ganó. Yo no me acordaba ni había leído ese comentario de Rashi. Y le dije, ok, no sabía eso de que la preocupación era que se muriera Benjamín en el camino. No lo había pensado y no lo sabía, le dije yo. Entonces, y me dice, ¿para qué se siente que te gané? Y dije, me alegra, le dije, me alegra mucho porque eso se trata el pilpul, la discusión, de que surgió algo que no sabía, ¿viste? Le dije yo. Entonces, ahí está la discusión. Entonces, ahí está. Esa discusión de que yo le dije, demuéstrame, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde lo leíste? Y se puso a buscarlo y me dijo, aquí está, y me lo leyó y yo lo leí. Y sí, bueno. Esa discusión es buena. Entonces, el pueblo de Israel es duro, pero dentro de esa dureza surgen chispas grandísimas de Torah, ¿ya? Y obviamente también hay diferencias de opinión, etcétera. Hay que dice que tú le preguntas, donde hay un judío ahí, donde hay dos judíos hay cuatro opiniones. Así hablan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando surgen desacuerdos en una relación, llámese relación de estudio, de lo que sea, entonces, ¿cómo reacciono? Ya, ¿cómo reacciono yo ante ese desacuerdo? La armonía no implica evitar los conflictos, sino enfrentarlos con madurez. En este caso, hablando del ejemplo que estoy poniendo, enfrentamos un conflicto. Yo decía que no era así, mi hija decía que sí, y valoro ese hecho de que yo siendo la autoridad, ella se plante y diga, no, papá, sí es así, yo lo leí. Entonces, valoro eso. Valoro de que ella me dice, no, no es así, yo lo leí, yo le dije, ¿dónde lo leíste? Búscame, entonces lo busco. Entonces, ahí se está enfrentando esas diferencias o esos desacuerdos. Eso es lo que se llama una discusión de Shen Shammai. Es la discusión de estudio. Soy hablando de esas, donde surgen estos desacuerdos, cuando están permeados por las emociones, va a ser más difícil. ¿Ok? Pero mire que acá es un desacuerdo intelectual. A mí no me parece. ¿Dónde dice eso? Desacuerdo intelectual. A veces es más fácil manejar. Pero el desacuerdo que está eh, por la emoción va a avivar el fuego. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es cómo reacciono cuando surgen desacuerdos en una relación, en un vínculo. La armonía, que es Tiferet, no implica evitar conflictos. Ojo, hay gente que calla siempre y hay gente que, vamos a hacer un ejemplo, está hablando con una persona y le dice, no, yo pienso tal cosa y dice la persona, sí, sabes que sí, tienes razón. Pero se va a hablar con otra persona y la otra persona opina totalmente lo contrario y también dice, sí, sí, así es, tienes razón. O sea, esas personas están como el viento, ¿ya? No tienen una, un centro. Entonces, y si la excusa es, no, lo hago para evitar conflictos, pues no, hay veces que tenemos que enfrentar las cosas y la Torah nos las enseña a nosotros. Justo ahorita pasó la festividad de Hanukkah. ¿Qué fue lo que pasó allí? El pueblo de Israel no solo, digamos, soportó hasta cierto punto, sino que también tuvo que enfrentar el conflicto. Y en este caso, de una manera irracional, porque eran poquitos contra muchos. Y eran ejércitos grandes, un ejército grande de los griegos. Entonces, hay que enfrentar las cosas con madurez. El buen vínculo o para mantener la armonía, las cosas se enfrentan, se hablan, hay que hablarlas. Pregúntate, ¿soy capaz de dialogar de manera calmada y respetuosa? Entonces, eso se puede hacer. Si puedes enfrentar el vínculo también de una manera calmada, respetuosa. Escucho con empatía antes de responder. Resolver diferencias con serenidad fortalece los lazos. Es un trabajo de ambos lados, obviamente. Y por último, tenemos el día 38 que dice, soy paciente en el proceso de crecimiento mutuo dentro de mis relaciones. El proceso de crecimiento, como dijimos, ocurre poco a poco, poco a poco, no es de la noche a la mañana. ¿Ya? De la misma manera, uno no cambia hacia lo negativo de la noche a la mañana, también cambia poco a poco. Cada persona evoluciona a su propio ritmo. Pregúntate, ¿acompaño a mis seres queridos con paciencia y respeto?
reconociendo que el crecimiento conjunto requiere tiempo. Es decir, entiendo eso para no agobiar al otro, para no presionar al otro, para no exigir más allá de lo que sea necesario. Entonces, es importantísimo esto para mantener una armonía, ¿no? Y obviamente cuando hablamos también de Shalom Bait, hablamos de armonía y eso tiene que ver con todo esto que hablamos también, de entender al otro, de ceder cuando hay que ceder, de no ceder cuando no hay que ceder y de que hay una buena comunicación, ¿ok? Entonces, ahí terminamos lo que es el día 38. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a ver aquí el chat, creo que tenían algo que escribieron aquí. Si quieren comentar algo antes de pasar al día 39, dice por acá Claudio, hay vínculos que se rompen, pero algunos impactan grandemente. Hay otros vínculos que a pesar de que una de las partes ya no está en este mundo, aún sigue vigente. Alabado sea el Creador que Dios nos dio esos vínculos. Exactamente, exactamente. O sea, hay vínculos en este caso que se rompen porque una persona fallece. Uno sigue vinculado de cierta forma. El vínculo ahí no es malo, pero cuando el vínculo se vuelve malo, cuando la persona no puede seguir adelante eh, con su vida normal después de esta partida. El duelo es necesario, tiene que vivir el duelo, sí, pero después esto se vuelve como un agradecimiento de haber compartido con esa persona. Hashem sabrá, agradecimiento con Hashem, como dijimos, pero se mantiene un vínculo de recuerdo, de memoria, eso sí, se sigue haciendo. Y dice, bueno, por acá se retiró Shulamit, que tuvo que levantarse temprano. Ok. Por acá levantó la mano. Tenemos la mano levantada de Marlene. Adelante. Buenas noches, Raf. Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Me perdí un poco cuando estaba explicando de cómo concateno mi tefilá de mis problemas con la Torá. Porque Ujú, yo cuando estudio la Torá semanal hay temas como que coinciden, pero hay otras semanas que no me coinciden. Ahora usted ujú. mencionaba de buscar más profundamente, pero ¿cómo hago eso? O sea, hay un Muy poco, ¿me bien. lo puede ampliar, por favor? Y lo Sí. otro es, yo entiendo conceder, por ejemplo, antes yo decía ceder como que estoy perdiendo y a mí no me gusta perder. Entonces, Ujú, después poco a poco entendí de que Dios nos habla en la realidad. Entonces, ahora yo lo que digo, no, yo quiero algo, pero no sale como yo quiero, porque la otra persona obviamente tiene otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo digo es, no es el momento, será después, ujú. ¿no? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Gracias. Rafa. Sí, sí. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿por qué pasa eso que usted acaba de decir, de que de pronto en la parashá digamos que encuentra un mensaje, algo que usted pueda aplicar a su vida? Pues obviamente porque hay cosas muy claras, muy evidentes, ¿no? A veces con un simple comentarista como Rashi, simple entre comillas, porque Rashi es un comentarista muy grande, pero me refiero a que de pronto uno, con la simpleza de ir al comentario, soluciona un poco el tema, ¿ok? Pero decía cuando estaba hablando de eso, es que uno puede dejar de lado toda a mucha o gran parte de la sustancia, por decirlo así, de esa enseñanza cuando precisamente no tiene la tradición que es milenaria. Esta tradición viene de Moshe para poder interpretar, no interpretar, para poder entender la enseñanza en la vida práctica de ese mensaje que está escrito en la Torah a manera de versículos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder yo encontrar una enseñanza práctica, debo leerla para allá, sí. O sea, que quien la quiera leer es bueno que lea para allá semanalmente, que lea un comentario de Rashi, recomendado para Noajidas también. Pero a veces no vamos a encontrar un mensaje claro y por eso lo tenemos que recurrir a libros que están diseñados para eso. Como por ejemplo, Hacia una vida plena de sentido, que es un libro que recomiendo muchísimo porque es como prácticamente un manual de vida ese libro, porque te empieza a hablar desde la niñez, primero incluso parte desde antes, de por qué el conflicto del alma con el cuerpo, de por qué el pecado de Adán causó ese conflicto. Después habla entonces del nacimiento, de la gestación. Después habla entonces de la niñez, después de la juventud, la adolescencia, el matrimonio, las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. La crianza de los hijos, la educación de los hijos. Entonces es un libro que prácticamente cada título es un momento de la vida del ser humano.
Por lo tanto, es un libro que está creado para poder poner en práctica todo lo que la Torah nos enseña en lo que es la vida práctica. Si bien la Torah es infinita, por lo menos es una gran guía para manejar nosotros como seres creados. Entonces, ¿ese libro es un conocimiento aparte de la Torah? No. Ese libro no menciona entonces de pronto, no está escrito a manera de historia como la Parashá, que habla de Yosef, de Abraham, etcétera. No, es un libro que va al punto y nos dice cómo debemos actuar como padres, cómo debemos actuar como esposos, etcétera. Entonces, ese libro está basado en la Torah. Recuerden que la Torah no es solamente el Humash o la Parashá que leemos. Tenemos el Talmud, tenemos otros libros que hacen parte de la Torah oral, los Midrashim, y entonces, un libro como este de Hacia una vida plena de sentido es un libro que condensa mucha de esa tradición de los sabios que viene desde Moshe y que Moshe recibió de Hashem. Entonces, ese libro debería ser un libro que nos ayude a orientarnos en nuestros pensamientos y conductas. La parashá, sí, hay que leerlas toda la semana y todo, pero estos libros ya vienen diseñados en un lenguaje muy práctico. Otro libro también que tiene un lenguaje que un poquito, o sea, místico entre los Hasidut, pero es otro nivel de comprensión, una comprensión desde el alma. Es el libro también Kabbalah para las Naciones, que también tenemos clases de eso, ya lo dimos hace años, tengo un curso también en Classroom. Ese libro me ayuda a comprenderme desde otro nivel, el nivel espiritual, a nivel del alma, etcétera. Entonces, lo que estaba diciendo yo es que sí, para poder comprender nosotros para poder sacar una enseñanza para mi vida, para el momento que estoy viviendo, para saber cómo actuar, cómo pensar en tal o cual situación, esas muchas veces no van a aparecer evidentemente en la parashá, sino que tenemos que irnos a otras cosas que son parte de la tradición para poder entenderlo. A eso me referí. Con respecto a lo de ceder, eh, pues ceder no necesariamente es perder, ¿verdad? Obviamente que no. Y hay momentos en que uno sí debe ceder y hay momentos en que no, como lo decíamos, y no necesariamente cuando una persona cede está perdiendo, todo lo contrario, a veces está ganando, está evitando un conflicto, a veces está armonizando ese punto que hay que armonizar y nos ayuda. ¿Ok? Entonces ceder no es perder. Ahora, ¿cómo cedo yo? Pues es muy difícil responderlo porque eso va a depender de los casos a veces. Y entonces se vuelve un tema muy de dependencia el hecho de que sea este asunto, ¿cómo lo resuelvo? Este otro asunto, ¿cómo lo resuelvo? Entonces va a estar una persona consultando siempre cada cosa con el rabino, con el consejero, etcétera. No es lo que se busca. Lo que se busca es que dentro de este estudio de la Torah y dentro de lo que la persona va incorporando en su segel, vaya desarrollando entonces la capacidad de saber cómo proceder, saber cuándo ceder y cuándo no. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo la persona lo identifica? Pues precisamente estudiando todos los libros que hemos mencionado. Es muy difícil decir, porque va a tocar a veces analizar el caso y puede ser que una persona cede en un caso donde no tiene que ceder. ¿Ya? O puede ser que no cede en un caso cuando debería por lo menos buscar ceder un poquito y armonizar. Entonces, todo se vuelve un tema de casos y es muy difícil responderlo, pero de manera sencilla, lo que estudiamos nos ayuda a eso, ¿ok? A poder identificar el punto en el que sí tenemos que ceder y que no, ¿ok? No sé si tienen otra pregunta, otra consulta. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a avanzar un poquitico con el día 39. A ver acá. Día 29 del Homer, que es el Netzach, ¿no? Día de Netzach de los libros. ¿Me Sí, permite sí, me sí, permite dígame. hacer una pregunta? Sí, cuanto al aspecto de ceder, es aquí en esta parte donde en ocasiones pues el poder ceder ante un evento donde se presenta una persona estresada y ceder hasta cierto punto puede ser en ese momento un apoyo a esa persona, porque no necesariamente en el momento del estrés o en el momento de esa etapa de fricción o de estar muy estirada, muy tensa la relación, es ceder en cuanto a tratar de tranquilizar el evento y tratar de hablarlo más adelante.
Ujú, sí, claro. A veces precisamente no es bueno responder o abordar ciertos temas a pesar de que necesiten solucionarse. Hay momentos en los que se puede más bien dejar eso en pausa y esperar un momento más tranquilo, ¿ya? Más tranquilo. Yo personalmente a veces precisamente hay momentos que le he dicho a mi esposa, ahorita no, hablamos después. Ya, es mejor así porque entonces se pone uno y entonces es peor. Y el otro debe entender eso, porque a veces también piensa que es que no se quiere hablar, piensa que no, pero no es el momento. Entonces es como yo lo llamo como una ayuda mutua. El Ujú. otro, uno no quiere explotar y el otro simplemente le está diciendo, espera un tantico, hablamos después, cuando esté más tranquilo, lo que sea. Eso es una manera de ceder. Y en ese punto, sí, obviamente, eso ayuda porque a veces uno es imprudente, a veces no es el momento adecuado y uno identifica el momento adecuado en la medida que uno estudia y todas estas cosas que hemos hablado. Muchas gracias. Sí, bien, dice por acá, él sí creo que se puede ceder siempre y cuando no pase mis límites. Muy, muy bien, pero yo pensaría que también eso es subjetivo porque hay que ver cuáles son los límites o sus límites. Entonces, por eso, porque a veces hay personas que tienen límites que en verdad no son límites. Entonces, bueno, yo entiendo lo que usted quiere decir. Solamente quiero mostrar de que a veces es difícil comentar el asunto cuando hay que analizar precisamente detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son sus límites? Hay personas que están tolerando cosas que ya no deben tolerar. O sea, se pasaron de los límites. Y él considera que es su límite, pero en verdad no es. Ya sus límites pasaron hace rato. Entonces, sí, más bien, yo diría, para corregir o complementar un poco más la frase, dice que sí, siempre uno debe ceder más bien siempre y cuando no pase mis límites establecidos con coherencia y sabiduría, ¿ya? Unos límites que están claros, que son emet, que son verdad, y no que son límites que a mi parecer son límites y que tal vez no lo son. Bien, tenemos por acá el día 39 del Homer, que es Netzat, o sea, ¿y cómo es? Superación, resiliencia o victoria en lo que es los vínculos, la vinculación. Acá entonces miren cómo va el orden. Tenemos el día 36 que fue donde comenzamos la semana de Yesod. Tenemos amor, ¿ok? Como para suavizar los vínculos, que un vínculo sea algo en el que yo me incluya, que también me beneficia, en el que también me estoy llamando yo, también amo a la otra persona, también ayudo a la otra persona, no necesariamente amor, que ese también se puede traducir como ayuda, bondad, etcétera. Entonces, ok, ese vínculo donde yo estoy incluido, ok, eso es el día 36. Día 37, disciplina. Es decir, ese vínculo donde yo sé poner un alto en ciertos puntos, donde yo sé romper un vínculo cuando necesariamente ya hay que romperlo y donde yo sé también mantener un vínculo con disciplina, ¿ok? Y tenemos el día 38 que es la armonía que se logra cuando hay amor en el vínculo, cuando hay disciplina en el vínculo, ya sea para mantenerlo o para romper ese vínculo que no es bueno. Y luego se llega entonces a lo que es Netzach, a esa victoria, a esa superación o resiliencia. ¿Por qué se necesita esto? Porque a veces los vínculos se rompen o a veces los vínculos yo los rompo. Es decir, hay una persona que puede ser que le duele mucho romper un vínculo, pero sabe que es lo mejor para ella y lo hace. ¿Ok? Pero le duele. O sea, no es fácil a veces. No es fácil romper un vínculo. Eso implica que va a haber un duelo, implica que va a haber una superación, pero se necesita. Por lo tanto, en esos vínculos muchas veces hay resiliencia, es decir, superación dentro de todo este trabajo. Y muchas veces es porque se rompió, como dijimos en el tema de la disciplina del vínculo, porque hay que romperlo, era lo más sano. Pero yo entiendo que tengo emociones. O sea, en mi inteligencia, en mi eje, entiendo que aquí hay que romper el vínculo. Pero mis emociones están a flor de piel. Mis emociones me dicen no. ¿Ya?
Eh, entonces, aquí está el punto de donde, ¿qué debe primar? Pues el ceje, la inteligencia, es decir, si con sabiduría, no con inteligencia, sino con sabiduría, que es más que inteligencia, yo entiendo que el vínculo no es bueno, hay que romperlo. Entonces yo necesito también desarrollar lo que se llama resiliencia en ese vínculo, ya sea por la ruptura o ya sea porque estamos superando para mejorar el vínculo. ¿Ok? Se necesita desarrollar eso. Un vínculo, así como dijimos al principio, que el ser humano, no existe ser humano que no se vincule a otro, en serio, no existe ningún ser humano que no se vincule a otro ser humano. Incluso los malvados, como decíamos, se vinculan con otros malvados para hacer más maldad, pero se vinculan. Entonces siempre hay, los seres humanos se vinculan, ¿ok? Entonces, así como existe esto, no puede existir un vínculo que no tenga esta capacidad de adaptación llamada resiliencia o superación, o sea, Netza de Yesod. Por eso, cuando existe un vínculo entre dos seres humanos, significa que están allí el uno para el otro para vencer juntos los desafíos, ¿ok? Por lo que podríamos decir que hay confianza y apoyo mutuo. Ambos saben que la vida es de retos y buscan en dar, dar lo mejor de cada uno en la consecución de los propósitos de la unión. ¿Ok? Ambos saben que la vida es de retos y quieren dar lo mejor. O sea, un vínculo que se empezó así es un vínculo bueno. Están tan claros de que hay dificultades, que las pueden haber, pero a final de cuentas yo estoy contigo. Para eso es el matrimonio. Muchas veces la gente da ese paso del matrimonio y tal vez en el fondo no está dispuesto a esto, no está dispuesto realmente a estar allí heroicamente, vamos a decirlo así, para el otro en las situaciones difíciles. Algunas veces los intereses personales no son más importantes que los intereses de la unidad, ¿ok? Lo que dijimos antes. O sea, yo tengo intereses personales, puedo tenerlos, tengo el derecho de tenerlos, está bien que los tenga. Pero también aquí, cuando ya yo me vinculo, cuando yo me caso, existen intereses que son parte de la unidad, es decir, de ese matrimonio, de esa amistad, de todo ese vínculo que quisiéramos llamarlo de diferentes formas. Y eso, eh, digamos, los intereses personales están allí y están los intereses del vínculo. ¿Qué hablamos antes? Dice, cuando mis intereses personales chocan con los intereses del vínculo, entonces ahí se puede ceder. Ojo, escucha lo que estoy diciendo. Cuando digo el interés del vínculo, no me refiero al interés de la otra persona, ¿ok? Sino me refiero al interés de esto que se llama vínculo, llámese matrimonio, amistad, etcétera. No estoy cediendo a los intereses del otro, sino que estoy cediendo a los intereses del bien común. Si ese es el caso, si yo pongo en una balanza mis intereses y los intereses del bien común, llámese matrimonio, amistad, lo que sea, estos no deben pesar más que esto. Es decir, yo puedo quitar de la balanza mis intereses propios con tal de no afectar el interés común. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Cada quien tiene intereses personales. Está bien, tienen todo el derecho, es bueno que los tengan, pero cuando eso afecta el interés del bien común, ahí es donde se tiene que evaluar el tema de ceder, como ya habíamos hablado. Por eso dice aquí, en un matrimonio los intereses personales del uno deben a veces ponerse del lado cuando van en contra de lo que es benéfico para la familia y el hogar, no para el otro, ojo. O sea, cuando hablamos de los intereses del otro y los intereses míos y chocan, ok, tenemos que buscar la manera de armonizarlos. Tenemos que buscar. Voy a poner un ejemplo claro. Una persona que es monoteísta y su pareja no lo es. Entonces, uno le está enseñando acá a los hijos, Dios es uno solo y no existen más. Y el otro está diciendo, mira, ahorita viene Navidad, nace de Dios y vamos a poner regalos. Entonces, ahí hay un conflicto tremendo. Y los que están en el medio son los niños. Entonces, no saben a quién escuchar. O no saben, entonces, si peor aún, si no se respetan en los de arriba, entonces van a estar peleando. ¿Por qué le enseñé esto al niño? ¿Por qué tal cosa? Porque... Entonces, ahí está. Mi interés personal es que yo creo en la Navidad. Y el otro, el interés personal es que yo soy monoteísta.
¿ok? Pero, ¿cómo podemos hacer? Aquí hay otro interés más allá de ti y de mí, y son los niños, ¿ok? Ese interés ya no se llama tú y yo, se llama matrimonio, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros ceder un poco con tal de que eso no perjudique a los niños? ¿Ya? Entonces, yo conozco casos así de personas que de la pareja no es monoteísta, el otro sí, pero han llegado a un acuerdo de enseñarles por lo menos que existe Dios, que existe un Dios, de que todo lo mira, de que existen mandamientos, de que no se puede robar, de que hay que respetar a los padres, etcétera. Ok. Ese fue un vínculo que se dieron a sus intereses personales en aras del vínculo mayor que se llama matrimonio, educación de los hijos. En su fuero interior, uno sigue creyendo en ese Dios que nace eh, hecho hombre, supuestamente. Okay. En su fuero interior. Eso lo cambiará Shen, y digo, lo cambiará él mismo también, y lo cambiará Shen, ayudará con eso en su momento. Pero en lo que se llama vínculo, matrimonio, hijos, educación de hijos, ahí buscamos un punto de armonía. ¿Ya? Y eso se llama resiliencia. ¿Ya? Eso se llama superación, si hablas, en la vinculación. ¿Ok? Es decir, tú crees en una cosa, yo creo en otra, pero ¿qué le enseñamos a los niños? Ok, mira, hay muchas diferencias de fondo, obviamente, pero tú y yo creemos que existe un Dios. Ok, tenemos un punto en común. Tú y yo creemos y sabemos que está mal robar. Sabemos que hay que respetar a los padres, que no hay que blasfemar, que no hay. Entonces, ok, ahí está. Superaron una diferencia en aras de un bien mayor que se llama vínculo. Ok, yo conozco parejas así, que uno no cree, el otro sí cree, pero manejan el hogar respecto a los hijos de una manera que es vinculante y que eso podríamos llamarlo que es una superación. O sea, superaron algo aquí. Hubo dificultades internas, etcétera. Eso se superó, se llama resiliencia. ¿Ok? Por eso, como dice aquí, en un matrimonio los intereses personales del uno deben a veces ponerse de lado cuando van en contra de lo que es el beneficio para la familia y el hogar. Si se analiza bien, esto no es un retroceso realmente, sino todo lo contrario, es la capacidad de superarse a sí mismo en aras de que el vínculo no se rompa. ¿Ok? Miren esto, la capacidad de superarse a sí mismo. Yo creo que este es el reto. Esta frase que yo escribí aquí resume todo lo que nosotros debemos hacer día a día. ¿A quién debemos superar? ¿Al vecino? ¿Al otro? ¿Al otro? No, a mí. Cada día debo tener o procurar ser una mejor versión de mí mismo. Mi competencia es conmigo mismo. No me importa si el otro va más rápido. No me importa si el otro está a un nivel, entendió más rápido. Si el otro está volando, como dice uno, en conocimiento y en sus cambios. Y yo, wow, cómo va cambiando. Yo quisiera ser así. No. Allá, alégrate por él. Pero la competencia es contigo. A quien tienes que superar es a ti mismo. Por eso, cuando se tiene la capacidad de superarse a sí mismo, ahora, en aras de un vínculo, de que un vínculo no se rompa, entonces eso se llama Netzat de Yesod, superación en el vínculo, superación en la vinculación. La resiliencia es importante. La capacidad de soportar y superarse se necesita para no fracturar los vínculos. Entonces, por un lado, tengo la fuerza de superarme en aras del vínculo. Nuevamente, como dije, eso va a causar algunas dificultades internas, ¿ya? Porque yo quiero esto, pero que me tengo que aguantar porque esto es lo que le conviene al vínculo mayor, vamos a decir, al vínculo matrimonial. Ok, entonces ahí se necesita esto, resiliencia. La resiliencia no es como la gente la entiende solamente de que es esa capacidad que la gente tiene después que la gente tiene, sí, después de que surgió un evento muy traumático, un evento muy catastrófico, un evento malo. No, la resiliencia se vive también en el proceso de crecimiento. No es algo que se vive después de una ruptura, después de un golpe. La resiliencia es la capacidad de uno adaptarse, pero no como la ranita del ejemplo. Esa ranita
fue resiliente al máximo hasta que se quemó. Eso no fue resiliencia. Ya. La capacidad de resiliencia es adaptarte, mejorar, superar, refinar, armonizar, ir acomodando las cargas en el camino. Eso es resiliencia. No necesariamente la resiliencia es algo después de una ruptura traumática o algo así. No, la resiliencia es la capacidad de uno sufrir un poco, vamos a decirlo así, en aras de crecer. Enfrentarse uno con sus propios demonios, por decirlo así, con sus propias cosas no tan buenas. Eso es resiliencia. Es importante. La capacidad de soportar, por eso dice aquí, y superarse, y se necesita para no fracturar los vínculos. ¿Ya? Sin embargo, curiosamente, cuando el vínculo se rompe por razones de fuerza mayor o luego de haber intentado todo, la superación se refleja en la capacidad de fortalecerse a sí mismo para entender que ya no hay ningún vínculo y no es sano seguir atado a cosas que ya no pueden cambiar. Entonces, miren dónde está la resiliencia también. La resiliencia está en entender que precisamente no es sano seguir aquí. O sea, mire que se vincula con el día anterior, que fue disciplina. La disciplina dijimos que para mantener el vínculo, o sea, resiliencia está ahí de por medio, para mantener el vínculo. O la disciplina también dijimos que era romper el vínculo. Resiliencia está de por medio. Yo creo que la novedad aquí, no sé si todos lo habían visto así, pero la novedad aquí es que no necesariamente la resiliencia es lo que viene después de romper el vínculo, sino que la resiliencia es lo que nos da la capacidad de irnos adaptando en la superación y crecimiento del vínculo. Otro ejemplo que se me ocurrió ahorita es esto. La gente que va al gimnasio, que quiere desarrollar masa muscular. Hay gente que va por salud, por mantenerse saludable, pero hay gente que quiere desarrollar masa muscular, ponerse más musculoso. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues poniendo al músculo al extremo y rompiendo el músculo, porque de eso se trata. Microscópicamente se va rompiendo el músculo, se va rompiendo. Y nuevamente se genera masa muscular y y así se va creciendo, pero eso es romper el músculo. Entonces, pero el proceso es parte de, o sea, lo que se quiere requiere eso, requiere que se lleve al límite el músculo y se rompa un poco. Ok, acá pasa lo mismo. La resiliencia también es como esa capacidad que nos permite a nosotros ir rompiendo, ir acomodando, pero vamos generando masa muscular. Es decir, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos mejorando como personas. Por eso la resiliencia es importantísima. No es solamente la capacidad de aguantar un golpe. La resiliencia es la capacidad de sostener también, la capacidad de ir aguantando, de ir mejorando, de ir superando, de ir fortaleciéndose, etcétera. Wow, qué bonito. Mira, aquí quiero mostrarles aquí mi hija me hizo una, Recién hecho. la acaba de pintar. La acaba de hacer, le compré ahorita que unas pinturas y me hace uno para aquí para la oficina. ¿Eh? Pero sí, este. Ah, también. Ah, bueno, qué bonito, gracias. Ahorita lo colgamos. Ok. Entonces, bien, resiliencia. Bueno, ahora, reflexiones del día. Vamos a ver si alcanzan. Voy a leer dos reflexiones, no alcanzo a leerlas todas. Reconozco el valor de los desafíos superados junto a mis seres queridos. Disfrutar eso. O sea, no solamente reconocer, sino disfrutar. Obviamente, cuando uno está en medio del desafío, no es agradable. Uno está al borde a veces, al extremo de las fuerzas y todo. Pero qué bonito es sentarse y mirar hacia atrás y dice, wow, yo no sé ni cómo superé esto. Ya. No sé cómo llegué hasta aquí, cómo se logró esto, pero qué bonito Hashem que me dio esta capacidad, esta resiliencia. Por eso cuando dice aquí, cada obstáculo superado fortalece el vínculo. Pregúntate, ¿soy consciente de cuánto hemos crecido juntos a través de las dificultades? Eso ayuda a fortalecer el vínculo. O sea, a veces antes de que se rompa un vínculo, uno tiene que pensar todo lo que ha pasado, todo lo que se ha vivido, hasta dónde se ha llegado, como para a veces dejar que se rompa así simplemente y sin esfuerzo, sin trabajar en eso. Valoro el aprendizaje y la fortaleza que han surgido de esos momentos. La resiliencia compartida une aún más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se traduce aquí en esta reflexión resiliencia? Reconocer los desafíos que superé, ¿ya? Y
podría decir que agradecer también. Agradecer por esa capacidad, esa ayuda que Shem nos dio también y que pudimos superarlo y también valorar lo que se aprendió, ¿ya? Valorar lo que se aprendió. Ese es una de las cosas que fortalece el vínculo. Y otra reflexión, y con esta termino, practico la empatía al enfrentar desafíos en mis relaciones. De hecho, voy a marcarla aquí porque casi siempre estoy preguntando a Gisela antesito de la clase. Gisela, ¿por dónde quedamos? Voy a marcarla aquí. Este, dice, practico la empatía al enfrentar desafíos en mis relaciones. La resiliencia también implica comprender y apoyar al otro. Pregúntate, escucho activamente y busco comprender los sentimientos y necesidades de la otra persona. O sea, a veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos, va a la redundancia, que se nos hace difícil entender lo que el otro está diciendo, que a veces no son cosas complejas. A veces son peticiones simples, pero como nosotros estamos tan inmersos en nosotros mismos, se nos hace difícil. Por eso, practicar la empatía ayuda a mejorar el vínculo, ¿ok? El trabajo en equipo para encontrar soluciones en lugar de señalar culpables, ¿ya? El apoyo mutuo fortalece los lazos, ¿ok? Ese trabajo en equipo es importantísimo en el vínculo, porque estamos hablando de dos personas. Ok, se vincularon dos personas. ¿Qué pasa allí? Pues obviamente hay acción también. Es decir, tiene que haber trabajo, tiene que haber dedicación de cada una de las partes de los actores del vínculo para que se pueda mantener ese vínculo. ¿Ok? Entonces, eso implica desafíos, eso implica capacidad de adaptarse, que la podemos llamar resiliencia. ¿Ya? Eso es algo, la resiliencia nos ayuda a nosotros entonces a fortalecer los vínculos cada vez que superamos dificultades, porque como dijimos, ¿qué dijimos antes? Dijimos, siempre va a haber diferencias en la vinculación, en la disciplina, siempre va a haber diferencias, dijimos. Hay diferencias, muy bien, pero la pregunta es, ¿qué diferencias yo puedo tolerar? Incluso me puedo apalancar, por decirlo así, para crecer. ¿Dónde fue que lo vimos? Aquí en el día 30 y 38. Siempre hay diferencias. No vamos a ser igual a la otra persona, pero hay diferencias que yo puedo decir, ok, acepto, y hay otras diferencias que no, por completo no se acepta. Entonces, ¿qué pasa con aquellas que yo acepto? Pues esas diferencias se pueden superar y eso se supera también con la resiliencia. Y eso se disfruta la superación de esas pruebas o de esas diferencias con la resiliencia. Entonces, ahí la resiliencia de cierta forma nos ayuda a nosotros a disfrutar el proceso. ¿Ya? Esa es algo que nosotros tenemos que también desarrollar, fortalecer en nuestro trabajo personal. La resiliencia, la capacidad de disfrutar el logro, la capacidad de agradecer por el logro, la capacidad de mirar hacia atrás y darse cuenta cuánto se ha cambiado. Y les dejo de tarea esa tareita. No tenía algo planeado, como les dije, pero les dejo una tareita en base a esto. Háganse ese ejercicio en su agenda, que algunos los veo tomando apuntes. Háganse el ejercicio de sentarse a escribir y pregúntense cuántas cosas han superado en su proceso desde el monoteísmo hasta ahora. O sea, desde que llegaron al monoteísmo, cuántas cosas han superado. Pregúntate si las has celebrado, las has disfrutado o simplemente pasaste de una a la otra. Ahora que viene, dice, yo tenía ese problema. Yo les dije hace tiempo que yo tenía ese problema que yo hacía algo y decía, bueno, ahora que viene, y pasaba a la otra y me di cuenta que no disfrutaba el proceso. ¿Ya? Eso hace mucho tiempo. Entonces, la tarea es, en resumen, pregúntate, anota si quieres qué cosas has superado en todo este proceso de monoteísmo, llámese temas de pareja, llámese temas de creencias, choques en las creencias que tuviste en tu identidad como najida, ¿cómo las superaste? Primero. Segundo, ¿las has disfrutado? ¿Has celebrado por ellas? Si tú descubres que no has celebrado por ellas, pues entonces tómate un tiempito con lo que tú quieras que a ti te alegre, un cafecito, un vinito y haz un lejaim, un brindis agradeciéndole a Shem porque hoy te permitió precisamente
estar en ese punto y que no habías disfrutado ese logro, ¿ok? Y que date ese espacio para disfrutar. Y por último, ¿qué cosas estás tratando de superar ahorita? ¿Ya? ¿Qué cosas? Eso aplica mucho a dentro de lo que estoy estudiando, qué cosas estoy tratando de superar, es decir, cosas que no sabía y me han impactado dentro de lo que estoy viviendo en mis vínculos, familia, hijos, lo que sea, qué cosas estoy tratando de superar, cómo lo debemos hacer, cómo debo disfrutar ese proceso con la resiliencia y si estamos avanzando o no. ¿Ok? Entonces les dejo esa tareita. No la escribí porque, como dije, no la tenía escrita. Y así, si quieres, de pronto veo que Gisela está tomando apunte. Entonces, si quieres, la comparten en el grupo y ya la tienen para que los que de pronto no lograron tomar apuntes. ¿Ok? Y bueno, vamos a dejar allí. Les deseo a todos una bonita noche. Besrat Hashem, seguimos en contacto, que sigamos disfrutando cada momento que Hashem nos da de vida para alegrarnos y para fortalecernos y crecer y vincularnos cada vez más y de mejor manera con Él. ¿Ok? Que tengan una bonita noche, todo lo mejor, que descansen. Gracias, feliz noche, Raf. Gracias, Raf. Bien. Chao, chao. Preparadoras. Hasta luego. Gracias.